Lamentaciones capítulo 3, versículo 21. Dice la palabra de Dios: esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza, que la misericordia del Señor jamás termina, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana. Grande es, Señor, tu fidelidad. Y pensaba que si yo me parara en prácticamente cualquier iglesia y dijera Dios es fiel, bueno, seguramente las personas responderían amén. Si yo me parara en una iglesia apóstata y dijese Dios es fiel, bueno, seguramente las personas dirían amén. Si yo me paro en una iglesia donde se predica el Evangelio de la prosperidad y digo Dios es fiel, bueno, las personas seguramente hasta tal vez aplaudiendo y gritando digan amén, amén, Dios es fiel. Si yo me parara en una iglesia legalista y dijese Dios es fiel, las personas ahí responderían amén, amén. Pero pensaba, ¿no? ¿Qué quiere decir que Dios sea fiel? Bueno, seguramente estas personas dirían amén porque tal vez no entienden qué implica la fidelidad de Dios. Y muchas personas hoy toman textos como 2 Timoteo capítulo 2, versículo 13, donde Pablo le escribe a Timoteo, si somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y toma estos textos para vivir como quieran, para vivir en pecado, para vivir en libertinaje. Total, Dios es fiel, dicen. Y muchos usan la fidelidad de Dios para hacer lo que Pablo contradice en Romanos capítulo 6. Pablo dice en Romanos capítulo 6, ¿qué diremos a esto? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunda? En ninguna manera. Luego de Pablo exponer la gracia de Dios, llega al capítulo 6 y Pablo dice, vamos a llegar a la conclusión entonces de que como Dios es un Dios de gracia, vamos a hacer lo que querramos y a Dios no le va a importar. No, dice Pablo, de ninguna manera. Pero muchas veces hoy se usa este atributo de Dios, de la fidelidad de Dios, para vivir como querramos, para hacer lo que querramos, para pecar deliberadamente. Total, Dios nos justificamos con la frase Dios es fiel. Pero la pregunta que me gustaría que podamos contestar esta mañana en base a la Escritura es ¿qué significa que Dios sea fiel? ¿Qué significa que Dios sea fiel? Si nosotros entendemos lo que es la fidelidad de Dios, cuando nos paremos en un púlpito y digamos Dios es fiel, ya no sé si todos responderían amén. Y que Dios sea fiel básicamente implica que Dios es fiel a su palabra. Eso es que Dios es fiel. Que Dios es fiel significa que Dios mismo, Él, es fiel a su palabra. Y eso es lo que me gustaría que podamos estar viendo en la mañana de hoy. Cómo Dios es fiel a su palabra. Cómo Él cumple su palabra. Y vamos a verlos en dos aspectos. Cómo Dios cumple su palabra en la misericordia. Y cómo Dios cumple su palabra en el castigo. Y para eso vamos a estar viendo el libro de Lamentaciones. Pero es importante que podamos, para ver la fidelidad de Dios, porque eso es lo que vamos a ver, la fidelidad de Dios en el libro de Lamentaciones, debemos entender cómo llegamos al libro de Lamentaciones. Así que, si están listos, me gustaría poder hacer un pantallazo desde Génesis hasta llegar a Lamentaciones, rápido obviamente, pero necesitamos entender cómo llegamos a Lamentaciones, cómo llegamos a ese libro escrito por Jeremías. ¿Puedo pedir un vasito de agua? ¿Puede ser? ¿Ahí? Acá, gracias. Así que vamos a comenzar por Génesis. Génesis nos comienza relatando, ¿qué cosa? La creación, muy bien, la creación. Y bueno, los primeros capítulos de Génesis 1 y 2 nos relatan la creación. Cuando Dios termina de crear, dice que vio todo lo que creó y era bueno en gran manera. Dios crea este universo, todo lo que hay con el poder de su palabra. Y Él crea al hombre, crea a la mujer. Cuando termina su creación, dice que esto es bueno en gran manera. Pero nosotros sabemos que Génesis capítulo 3 comienza con ¿qué cosa?
pero la serpiente. Y en Génesis capítulo 3 se nos relata la caída del hombre, cómo el hombre cae en pecado. Pero es interesante, y esto es clave para lo que vamos a estudiar hoy, que en medio de las maldiciones, Dios le da una promesa al hombre. Fíjense, Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto es lo que se conoce como el protoevangelio. En el medio de las maldiciones que Dios le está dando al hombre y la mujer por causa de su pecado, Dios dice, pero esperen, va a venir alguien que va a aplastar a Satanás. Va a venir alguien, la revelación es progresiva, no hay mucha información ahí, pero hay una promesa. Va a venir alguien que va a aplastar la cabeza de Satanás, que lo va a derrotar. Y nosotros seguimos por el libro de Génesis y esa promesa que Dios le da a Adán y a Eva va tomando más forma a medida que vamos leyendo el libro de Génesis. Y cuando llegamos a Génesis capítulo 12, Dios llama a ¿qué persona? A Abraham. Y el Señor le dice a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 1, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la casa que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y en ti, le dice a Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo iban a ser benditas en Abraham todas las familias de la tierra? Por medio de la promesa de Génesis 3:15, por medio del Mesías que iba a venir a derrotar a Satanás. Por lo tanto, Dios ahora en Génesis capítulo 12 comienza a tratar con un pueblo. Este pueblo es el pueblo de Israel. Pero cuando nosotros leemos el libro de Génesis y a lo largo de la Escritura, parece todo el tiempo que la promesa va a fallar. Bueno, Dios llama a Abraham y le dice que en él va a ser bendita todas las familias de la tierra. Pero ¿qué pasaba con Sara? Era estéril. Dios, y los años pasan este llamado, y Sara sigue sin hijos. Y los años siguen pasando y Sara sigue sin hijos. Y parece que la promesa falló, al punto de que cuando Dios le da la promesa a Abraham, Sara se ríe. ¿Yo siendo tan grande voy a tener un hijo? Pero Dios cumple su palabra. Y bueno, Sara concibe, tiene Isaac. Y cuando seguimos leyendo, Isaac se casa con Rebeca. ¿Y qué pasa con Rebeca? Es estéril, otra vez. Y cuando parece que la promesa va a fallar nuevamente, Dios le concede 2 hijos, Jacob y Esaú. Y cuando terminamos el libro de Génesis, el libro de Génesis, nos encontramos con Israel en Egipto, pero esa no era la tierra prometida. Y uno podría pensar, bueno, ahora Dios falla a su palabra. Los israelitas se mezclan con los egipcios y ya no hay más pueblo. Pero Dios es fiel a su palabra y comienza el libro de Éxodo. ¿Y Dios qué hace en Éxodo? Libera al pueblo de Israel. Pero es interesante que cuando nosotros leemos y seguimos por las páginas de Génesis y ahora llegamos a Éxodo, el pueblo de Israel una y otra vez se rebela contra Dios. Dice, por ejemplo, Éxodo 16:1, partieron de Elim y toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, el día 15 del segundo mes después de su salida de la tierra de Egipto. 2 meses de que habían visto el mar abierto y habían pasado en seco, 2 meses de que habían visto las plagas. Éxodo 16:2, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y seguimos leyendo, Éxodo capítulo 17, ¿qué hace el pueblo de Israel? Murmura contra Dios. Éxodo capítulo 32, ¿qué hace el pueblo de Israel? Se hace un becerro de oro. Y vos decís, Dios en algún momento los va a destruir. Y llegamos a Números capítulo 14, luego de que vienen de examinar la tierra. ¿Y qué hace el pueblo de Dios? Murmura contra Dios. ¿Por qué no nos mató Dios en Egipto? ¿Para qué nos sacó de acá para entregarnos en manos de nuestros enemigos? Y cuando llegamos a Números capítulo 14, Dios dice, basta, esta generación no entra a la tierra prometida. Todos los que vieron mi gloria y se quejaron ya estas 10 veces, no entran a la tierra prometida.
Entonces, cuando uno está leyendo dice, pero Dios, ¿qué pasó con tu promesa? ¿Qué pasó con la promesa que le hiciste a Abraham? Dios es fiel a su palabra. Entonces, hay una segunda generación que entra a la tierra prometida. Pero antes de entrar a la tierra prometida, esta segunda generación, Dios les da, por medio de Moisés, las siguientes palabras. Y me gustaría que me acompañen a Deuteronomio capítulo 28, versículo 15. Deuteronomio capítulo 28, versículo 15. El pueblo de Israel, ya la primera generación murió toda, salvo Josué y Caleb. Y la segunda generación va a entrar a la tierra prometida. Y Moisés le está dando la ley al pueblo. Y Moisés le dice lo siguiente, luego de dar del capítulo 28, 1 al 14, las bendiciones, ahora le va a dar las maldiciones. ¿Qué pasaba si ellos desobedecían la palabra de Dios? Deuteronomio 28, 15 dice, pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. El Señor hará que seas derrotado de delante de tus enemigos. Versículo 25, Deuteronomio 28, 25. El Señor hará que seas derrotado delante de tus enemigos. Saldrás contra ellos por un camino, pero irás por 7 caminos delante de ellos y serás ejemplo de terror para todos los reinos de la tierra. Versículo 26. Y tus cadáveres serán alimento para todas las aves del cielo y para los animales de la tierra, y no habrá nadie que los espante. Versículo 30. Te desposarás con una mujer, pero otro hombre se acostará con ella. Edificarás una casa, pero no habitarás en ella. Plantarás una viña, pero no aprovecharás su fruto. Tu buey será degollado delante de tus ojos, pero no comerás de él. Tu asno será arrebatado y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien te salve. Tus hijos y tus hijas serán dadas a otro pueblo, mientras tus ojos miran y desfallecen por ellos continuamente, pero no habrá nada que puedas hacer. Un pueblo que no conoces comerá el producto de tu suelo y de todo tu trabajo, y no serás más que un pueblo oprimido y quebrantado todos los días. Y te volverás loco por lo que verán tus ojos. Versículo 36. El Señor te llevará a ti y a tu rey, al que hayas puesto sobre ti, a una nación que ni tú ni tus padres habéis conocido, y allí servirás a otros dioses de madera y de piedra. Versículo 41. Tendrás hijos e hijas, pero no serán tuyos, porque irán al cautiverio. Versículo 49. El Señor levantará contra ti una nación de lejos, desde el extremo de la tierra, que descenderá rauda como águila, una nación cuya lengua no entenderás. Una nación de rostro fiero, que no tendrá respeto al anciano, ni tendrá compasión del niño. Se comerán la cría de tu ganado y el fruto de tu suelo, hasta que seas destruido. Tampoco te dejaré grano, ni mosto, ni aceite, ni el aumento de tu ganado, ni las crías de tu rebaño, hasta que te haya hecho perecer. Y esa nación pondrá sitio en todas tus ciudades, hasta que tus muros altos y fortificados, en los cuales tú confiabas, caigan por toda tu tierra. Y te citará en todas tus ciudades, por toda la tierra que el Señor tu Dios te ha dado. El Señor está por introducir a esta segunda generación a la tierra prometida, y le dicen: si vos cumplís con mi ley, obedecés mi ley, yo te voy a bendecir. Pero si vos desobedecés mi ley, todas estas maldiciones van a venir sobre ustedes. Y esto no es, obviamente, para un paréntesis, esto no es como se enseña hoy de forma errónea el Evangelio de la Prosperidad, que dice que si vos estás enfermo es porque tenés pecado, y si sos rico es porque Dios te está bendiciendo. No tiene nada que ver con eso. Esto es una promesa que Dios le está dando al pueblo de Israel para la tierra prometida. Contexto, ese es el contexto. Bueno, la historia sigue. Uno podría decir, después de escuchar estas palabras fuertes, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Obedeció a rajatabla, ¿no? Bueno, sabemos que no. Libro de los Jueces, ¿qué sucede? El pueblo de Israel se entrega a la idolatría, una y otra y otra y otra vez. Llega el tiempo de los reyes, Saúl, David, Salomón, y cuando termina el reino de Salomón,
el reino se divide en dos. 10 tribus al norte, 2 tribus al sur. Y uno podría decir, bueno, ¿y cuándo se ponen las pilas? Si el pueblo de Israel peca y peca y peca y peca una y otra vez contra Dios. Y Dios que había dicho que si ellos desobedecían, ¿qué iba a pasar? Los iba a castigar. Y miren el resumen de cómo vivió el pueblo de Israel. Acompáñenme. Segunda de Reyes, capítulo 17. Miremos el resumen de cómo vivió el pueblo de Israel. Deuteronomio se escribe en el 1400. Y esto que vamos a leer ahora es 722. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 7. Ya vimos la promesa de Dios. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y habían reverenciado a otros dioses. Y anduvieron en las costumbres de las naciones que el Señor había arrojado delante de los hijos de Israel, y en las costumbres de los reyes de Israel que ellos habían introducido. Y los hijos de Israel secretamente hicieron cosas que no eran rectas contra el Señor su Dios. Además, se edificaron lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de atalaya hasta las ciudades fortificadas. Se erigieron pilares sagrados y aceras sobre toda colina alta y bajo todo árbol frondoso, y quemaron incienso allí en todos los lugares altos, como las naciones que el Señor se había llevado al destierro de delante de ellos, e hicieron cosas malas, provocando al Señor. Y sirvieron a los ídolos, acerca de los cuales el Señor les había dicho: vosotros no haréis esto. Y el Señor amonestaba a Israel y a Judá, a todo su pueblo, por medio de todos sus profetas y de todo vidente, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos, mis estatutos, conforme a toda la ley que ordené a vuestros padres y que os envié por medio de mis siervos los profetas. Sin embargo, ellos no escucharon, sino que endurecieron su cerviz como sus padres, que no creyeron en el Señor su Dios. Desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y sus advertencias con las cuales los había amonestado, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que los rodeaban, respecto de los cuales el Señor les había ordenado que no hicieran como ellas. Y abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios. Y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, hicieron una cera, adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Hicieron pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas. Practicaron la adivinación y los augurios y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándole a ira. Versículo 18. Y el Señor se airó en gran manera contra Israel y los quitó de su presencia. No quedó sino solo la tribu de Judá. 722, los asirios se llevan en cautiverio a las 10 tribus del norte. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No. Porque Dios es fiel a su palabra. Y él que les dijo en el 1400, 700 años antes, ¿qué les dijo? Que si ellos pecaban, los iba a castigar. Y uno podría pensar, bueno, pero dejó 2 tribus. Y estas 2 tribus ahora, al ver que las otras se van al cautiverio, seguramente se ponen las pilas y empiezan a obedecer la ley de Dios. Dice Segunda de Reyes 17:19. Tampoco Judá, la tribu del sur, guardó los mandamientos del Señor su Dios, sino que anduvieron en las costumbres que Israel había introducido. 722, Dios le mandó profeta tras profeta. Ellos no quisieron escuchar la voz de Dios, y Dios cumple su palabra y hace que las 10 tribus se vayan al exilio. Pero deja 2, y estas tribus que hace continúan pecando. Y ellos pensaban que como el templo de Israel estaba en el sur, en Jerusalén, ellos pensaban, acá nadie los va a destruir. Ellos, sus antepasados, vieron la gloria de Dios descendiendo sobre el templo cuando Salomón ora al Señor. No, nadie va a tocar el templo del Señor.
Pero en el 586, Nabucodonosor desciende y arrasa con Jerusalén, destruye la ciudad y destruye el templo. Y ahora sí, llegamos a Lamentaciones. Dios es fiel a su palabra. Y Dios les había dicho que si ellos pecaban, iban a desobedecer. Que si ellos pecaban, Dios los iba a castigar. Así que cuando leemos el libro de Lamentaciones, debemos ser conscientes que Dios es fiel a su palabra. Y Jeremías es el profeta que profetizó antes de la destrucción de Jerusalén y el templo, y el que ve pasar a Babilonia, el que ve destruir la ciudad, destruir el templo. Y en el libro de Lamentaciones cuenta lo que quedó de esta ciudad. Parecía que la promesa había fallado. El pueblo de Dios estaba destruido. Alguien dice lo siguiente con respecto al libro de Lamentaciones. Los que ahora vivían para ver la ciudad reducida a ruinas y el templo destruido no podían creer a sus ojos. Su dolor no tenía límites. Durante los meses y años que siguieron acudían a sus mentes muchos interrogantes sin respuestas acerca de su historia pasada y su destino futuro. Estos poemas son un derramamiento de todo el dolor y el sufrimiento que se había acumulado en sus corazones. Y cuando leemos el libro de Lamentaciones, vemos que el enemigo de Israel, y esto es clave para entenderlo, el enemigo de Israel en el libro de Lamentaciones es Dios mismo. Es Dios mismo. Aunque Nabucodonosor es el instrumento humano que destruye a Jerusalén y destruye la ciudad, el enemigo quiere dejar bien claro Jeremías, bien claro, el enemigo de Israel, de Judá, es Dios mismo. En Jeremías, del capítulo 24 al 52, se nombra 150 veces a Babilonia. Pero en el libro de Lamentaciones, Babilonia no aparece ni una vez, de forma directa. Y Nabucodonosor, en el libro de Lamentaciones, no aparece ni una vez, de forma directa. Fíjense, acompáñenme, Lamentaciones, capítulo 2, versículo 4. Es Dios. Jeremías está escribiendo lo que Dios está haciendo. Ha entensado su arco como enemigo, ha afirmado su diestra como adversario y ha matado todo lo que era agradable a la vista en la tienda de la hija de Sión. Ha derramado su furor como fuego. ¿Quién? Dios. Versículo 5. Se ha vuelto el Señor como enemigo, ha devorado a Israel, ha devorado a todos sus palacios, ha destruido todas sus fortalezas y ha multiplicado en la hija de Judá el lamento y el dolor. Versículo 6. Y ha tratado con violencia su tabernáculo. ¿De quién es el tabernáculo? De Dios. Dios mismo lo trató con violencia, como a cabaña de huerto. Ha destruido su lugar de reunión. El Señor ha hecho olvidar en Sión la fiesta solemne y el día de reposo, y ha rechazado en el furor de su ira al rey y al sacerdote. Dios es el enemigo del pueblo de Israel en el libro de Lamentaciones. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su palabra. Y eso debemos entender cuando hablamos de la fidelidad de Dios. Dios es fiel a su palabra. Y Dios, por muchos años, más o menos 800 años, le envió profetas. No es que pecaron una vez y ya mandó a Babilonia. No. 800 años, profeta tras profeta, vuélvanse, profeta tras profeta, pero ellos no quisieron escuchar. Y Jeremías es el último profeta que queda ahí predicándole a la tribu del sur. Y fíjense, yo se los voy a leer para no buscar tanto, pero Jeremías capítulo 7, versículo 1, dice lo siguiente. Palabra que vino a Jeremías de parte del Señor, diciendo, esto es antes de que Jerusalén sea destruida. Párate a la puerta de la casa del Señor, en la puerta del templo, y proclama allí estas palabras y di, oíd palabra del Señor todos los de Judá, los que entráis por estas puertas a adorar al Señor. Así dice el
el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, enmendad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No confiéis en las palabras engañosas diciendo, este es el templo del Señor, este es el templo del Señor, este es el templo del Señor. Dios manda a Jeremías a la puerta de su templo y a las personas que estaban entrando por ahí. Jeremías les decía, dejen de engañarse, vuélvanse al Señor, vuélvanse, ustedes están adorando ídolos. Ustedes vienen acá al templo del Señor y hacen que lo adoran. No, eso es mentira. Ustedes están adorando ídolos. Vuélvanse. Pero nos dice la Escritura, ¿saben qué respondían ellos? El templo del Señor. Lo que el pueblo está diciendo a Jeremías, ¿qué Jeremías? Mirá, acá está el templo del Señor, Jeremías. ¿De qué juicio me estás hablando? Acá nosotros vimos la presencia del Señor descender. Acá está el templo del Señor, Jeremías. ¿Quién va a destruir el templo del Señor? Respuesta, Dios mismo. Dios mismo. Y su corazón se endurecía cada vez más, cada vez más, cada vez más. Ellos pensaban que era el pueblo escogido de Dios y que nadie los iba a tocar, porque acá está el templo del Señor. Dios cumple su palabra. Y eso es lo que vemos en el libro de Lamentaciones. Y fíjense lo que pasa por la desobediencia del pueblo de Israel. Lamentaciones capítulo 2, versículo 11. Jeremías relata lo que queda. Lamentaciones capítulo 2, versículo 11. Niños e infantes desfallecen por las calles de la ciudad. ¿Dónde hay pan y vino?, preguntan a sus madres, mientras caen por las calles como heridos de muerte, mientras en los brazos maternos exhalan el último suspiro. Lamentaciones capítulo 4, versículo 4. Tanta es la sed que tienen los niños, que la lengua se les pega al paladar. Piden pan los pequeñuelos, pero nadie se los da. Capítulo 4, versículo 10. Con sus manos, mujeres compasivas cocinaron a sus propios hijos, y esos niños fueron su alimento cuando Jerusalén fue destruida. Capítulo 5, versículo 11. En Sión y en los pueblos de Judá fueron violadas, casadas y solteras. No porque Dios sea injusto, sino porque Dios es fiel a su palabra. Y Él prometió por años y años y cientos de años, vuélvanse, vuélvanse, vuélvanse. Pero el pueblo no quiso escuchar. Y Jeremías quiere dejar algo claro en su palabra. Dios es justo. Yo se los leo, Lamentaciones 1:18. Jeremías dice lo siguiente: el Señor es justo, pues me he rebelado contra su mandamiento. Esto que está pasando, esto que yo veo a los niños muriendo, desfalleciendo, es porque Dios es justo y porque nosotros nos hemos rebelado contra su palabra, contra sus mandamientos. En Lamentaciones capítulo 2, versículo 17, Jeremías dice lo siguiente: el Señor ha hecho lo que se propuso, ha cumplido su palabra. Ha cumplido su palabra que había ordenado desde tiempos antiguos. Ha derribado sin perdonar. Ha hecho que se alegre el enemigo sobre ti. Ha exaltado el poder de tus adversarios. No es que los israelitas eran buenos y una vez se equivocaron y Dios ya los castigó. No. Por años Dios les mandó profetas para que ellos se vuelvan. Los israelitas, lo leímos en 2 de Reyes 17, llegaron a pasar a sus hijos por fuego. Los israelitas llegaron a pasar a sus hijos por fuego en adoración a los ídolos. El pueblo de Israel se burló de la palabra de Dios. No le importó. Cuando vendían los profetas que les predicaban verdaderamente la palabra de Dios, no los querían escuchar, se burlaban de ellos. Y los sacaban y decían: tráigame un profeta que me profetice lo que yo quiero escuchar.
Dios teniendo misericordia de su pueblo por años. Pero cuando no escucharon, Dios fue fiel a su palabra y la cumplió. Ellos no quisieron escuchar. Que Dios sea fiel no significa que yo pueda hacer lo que quiero. Que Dios sea fiel no significa que yo puedo vivir como quiero y no pasa nada. Realmente estos pasajes como estos que están en la Escritura, no me lo estoy inventando, deben hacernos temblar, deben hacernos reflexionar. Tal vez vos sos una persona que viene a la iglesia hace años, tal vez escuchaste el Evangelio una y otra vez, pero nunca quisiste venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Quizás hiciste alguna oración, pero nunca realmente te arrepentiste de tus pecados y pusiste tu fe en Cristo. Tal vez cuando vos mirás tu vida no hay amor por Dios. Cuando vos examinás tu vida no hay amor por la palabra de Dios, no hay amor por los hermanos. Vivir para Dios para vos es una carga. Solo tal vez te sentís bien viviendo en el mundo. Tal vez para vos venir a la iglesia es una religión, venís por costumbre, pero amás tu pecado. Tal vez como el pueblo de Israel, tenés una persona acá que no es un profeta claramente, pero sí es un hombre de Dios que enseña lo que está en la Escritura y vos haces oídos sordos. Y domingo tras domingo estás escuchando el Evangelio, pero tal vez no te importa. Amás vivir en pecado, no querés vivir para Dios, no querés entregar tu vida a Dios, no querés dejar tu pecado, sos indiferente a la palabra de Dios. Tal vez venís a la iglesia, tal vez tu familia es cristiana y pensás que el día del juicio vas a poder engañar a Dios. Tal vez estás rechazando a Dios y pensás que el día del juicio Dios va a mirar para otro lado. Tal vez estás acá escuchando el Evangelio domingo tras domingo, pero pensás que cuando llegue el juicio final Dios va a mirar para otro lado. O que te vas a poder amparar en tu familia o en tus amigos. Bueno, déjame decirte que los israelitas pensaban lo mismo. Pero cuando llegó el juicio de Dios, Él los castigó. Y lo mismo, si vos no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, Dios un día, si vos no te arrepentís de tus pecados y no confías solamente en Cristo para salvación, un día el juicio va a llegar. Dice Juan 3:36. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, claro que sí. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. El que rehúsa creer, el que rechaza el Evangelio, la ira de Dios está sobre él. Y un día esa ira va a ser derramada por toda la eternidad. Nos escribe el mismo apóstol Juan, escribiendo el libro Apocalipsis capítulo 20, hablando del día del gran juicio final. Nos describe lo siguiente, lo que él está viendo, Juan, por medio de una revelación. Dice, y vi un gran trono blanco, Apocalipsis 20:11, y al que estaba sentado en él, que es Dios, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregó a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y termina Juan diciendo en Apocalipsis 20:15. Y el que no estaba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Juan describe el juicio final. Él ve grandes y pequeños, ve, no sé, tal vez a Hitler, a Nerón, a presidentes, a reyes, ve tal vez personas que no tuvieron ninguna influencia en la sociedad, grandes y pequeños, delante del trono de Dios. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No pudieron escapar al juicio de Dios. Juan dice, estas personas fueron lanzadas al lago de fuego. Y el Señor Jesús nos describe el infierno como el lugar donde el fuego nunca se apaga, donde las personas no mueren. Hoy las personas pueden disfrutar, el no creyente puede disfrutar de la gracia común de Dios, puede disfrutar de estar con su familia, puede disfrutar del sol, puede disfrutar de la lluvia.
sufre dolor, tal vez, pero ese dolor se le pasa. Pero el día del juicio de Dios, el día del juicio final, toda bondad y toda misericordia será quitada y solamente van a recibir la ira de Dios, el tormento eterno, algo terrible, algo realmente terrible, que la Biblia nos lo describe con fuego y con dolor, con el lloro y el crujir de dientes, con las tinieblas de afuera, pero no podemos imaginar lo que va a ser ese lugar, donde las personas van a sufrir por siempre y por siempre y por siempre y por siempre y por siempre, y nunca se va a ir ese dolor. Y la misericordia que hoy disfrutan de Dios va a ser quitada y solamente va a quedar la ira de Dios. Y no porque Dios sea malo, sino porque es justo. Porque Él entregó a su Hijo. Él derramó su ira sobre su propio Hijo en la cruz. Dios se humanó. Cristo murió en la cruz, vivió 33 años, una vida perfecta, sin pecado, una vida perfecta. Murió en la cruz, en lugar del pecador, recibiendo la ira de Dios. Y ahora Dios le ofrece salvación a todos. Pero el hombre dice, no lo queremos, no lo queremos. El hombre le dice, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. El hombre le dice a otros, salvó a sí mismo, no se puede salvar, Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en Él. El mundo hoy sigue gritando, danos a Barrabás, danos a Barrabás. No queremos que este reine sobre nosotros, no lo queremos. Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Dios ofrece salvación de forma gratuita por medio de lo que Cristo hizo en la cruz, solamente por la fe, solamente creyendo en la muerte y en la resurrección de Cristo. Pero el hombre dice, no lo queremos. Eso del juicio no es tan así. Bueno, déjame decirte que lo mismo decían los israelitas. 800 años pasaron. Eso no va a suceder. Es imposible que alguien destruya el templo del Señor. Pero el juicio de Dios llegó. Dios cumple su palabra. Y nosotros los que somos creyentes, ya no estamos bajo la ira de Dios, porque todos nuestros pecados fueron pagados por Cristo en la cruz. Claramente que sí. Ya no hay condenación, dice Pablo, para los que están en Cristo Jesús. Pero hay una realidad que la Escritura también nos enseña, que Dios al que ama, disciplina, Hebreos 12:6, y azota a todo aquel que recibe por hijo. No es un chiste. Aún nosotros siendo creyentes ya no estamos bajo la ira de Dios, pero no podemos jugar con el pecado, porque Dios cumple su palabra, y Dios nos dice en su palabra, cuando somos sus hijos, que si desobedecemos, Él nos va a disciplinar. Por eso Pablo le dice a los corintios, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón, ¿qué razón? Comer la cena del Señor indignamente. Hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Había personas en Corintio tomando la cena del Señor, creyentes, indignamente. Y el Señor los estaba disciplinando en su amor. Si sos un creyente, no nos podemos engañar. Pablo dice en Gálatas capítulo 6, versículo 7, no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Si somos creyentes, la ira de Dios ya no está sobre nosotros, pero no nos podemos engañar. No podemos pensar que podemos jugar con el pecado y Dios va a mirar para otro lado. No podemos pensar que puedo darle de comer a mi carne, a mi parte no redimida, y voy a cosechar una vida piadosa. No puedo pensar de que no leo la Escritura, no oro, no hago nada, y voy a ser un hombre piadoso. No, de Dios nadie se burla. Dios no mira para otro lado, Dios disciplina a sus hijos. Por eso también es una exhortación. Claro que nuestros pecados fueron perdonados. Cuando David peca con Betsabé, el pecado de David fue perdonado. Claro que sí. Claro, la Escritura nos deja bien claro. Fue perdonado. Pero tuvo consecuencias. David tuvo que matar a un hijo. Ese hijo violaba a sus concubinas en frente de todos. El pecado trae consecuencias. Cuando Dios nos dice en su palabra, el pecado trae consecuencias, tened por seguro que el pecado trae consecuencias. Tengamos por seguro que el pecado trae consecuencias. Dios cumple su palabra. Entonces, que Dios es fiel, no es que pueda hacer lo que quiero, es que Él cumple su palabra. Y vimos que Él cumple su palabra
en el juicio y vamos a ver muy brevemente que Él también cumple su palabra en su misericordia. Fíjense en Lamentaciones capítulo 3. Como Dios cumple su palabra en el castigo, también lo hace en su misericordia. Lamentaciones 3:21. Dice Jeremías, esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza. ¿Por qué, Jeremías, tenés esperanza? Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Jeremías, el capítulo 3 es el capítulo central del libro de Lamentaciones y en medio de la desesperanza, en medio del dolor, en medio de toda la situación que leímos, se empieza a abrir una luz de esperanza en medio de la oscuridad. Es como si luego de estar llorando y gritando este lamento, de pronto el llanto se empieza a apaciguar. De pronto hay una voz de esperanza que comienza a subir. Lentamente el profeta comienza a meditar. Empieza a meditar en toda la persona de Dios y recuerda que Dios es justo, pero también Dios es misericordioso. Y Jeremías recuerda que las misericordias de Dios nunca terminan. Jeremías recuerda que las misericordias de Dios continúan y continúan y continúan y continúan y nunca se terminan para aquellos que se arrepienten de sus pecados y se vuelven a Él. Sus bondades no fallan. Dios estaba castigando a su pueblo por su maldad, pero Dios estaba guardando un remanente. Dios le hizo una promesa a Abraham, lo leímos, ¿no? Génesis 12. Y Dios cumplió esa promesa. Porque el pueblo de Israel es restaurado y el Mesías, Jesús, viene del linaje de Abraham. Nace, vive 33 años y muere en una cruz en lugar del pecador y al tercer día resucita. Dios cumplió su palabra. El pueblo fue deportado, el pueblo fue destruido y es fácil en momentos donde las cosas van bien decir Dios es fiel. Cuando tu vida prospera, claro, es fácil decir Dios es fiel. Pero pensá por un momento, pongámonos en las sandalias del profeta. Él está viendo el pueblo destruido, literalmente destruido. Los príncipes del pueblo estaban en Babilonia. No quedaba el templo, no había esperanza. Los muros derribados. Pero Jeremías, en medio del caos, empieza a mirar para arriba. Y Jeremías dice, por esto tengo esperanza. ¿Por qué tenés esperanza? ¿De qué tenés esperanza? ¿De que el pueblo no sea tan malo? ¿De qué, Jeremías, tenés esperanza? De que Dios cumple su palabra. No, yo si miro a mi alrededor no hay esperanza. Pero cuando empiezo a mirar el carácter de Dios, hay esperanza. Porque las misericordias de Dios nunca terminan. Porque Dios es fiel a su palabra. Y si Dios prometió un Mesías, ese Mesías iba a venir. Porque no hay posibilidad que Dios falle a su palabra. No había posibilidad de que Dios le diga, yo quise ser misericordioso con ustedes, pero me cansaron. No. Aunque Dios los estaba castigando por su pecado, Dios iba a restaurar a ese pueblo. Aunque ellos adoraron ídolos, aunque pasaron a sus hijos por fuego, aunque se postraron ante divinidades, Dios iba a ser fiel a su palabra y iba a restaurar al pueblo de Dios, porque el Mesías iba a venir a través de ese pueblo. Y cuando miro estas cosas, tal vez hago esta pregunta, ¿no? Y también te la hago a vos. ¿Por qué no fuimos consumidos? ¿Por qué la ira de Dios no fue descargada sobre nosotros? ¿Por qué si somos exactamente igual al pueblo de Dios, al pueblo de Israel? ¿Por qué si al igual que el pueblo de Israel nosotros le fallamos a Dios una y otra vez? ¿Por qué si conociéndole le fallamos? ¿Por qué si conociendo su palabra muchas veces no la obedecemos? ¿Por qué no somos consumidos? Porque sus misericordias nunca terminan. ¿Realmente pensamos que merecemos algo? ¿Realmente pensamos que merecemos por nuestros méritos que Dios nos trate bien? ¿Realmente pensamos que no somos tan malos? ¿Por qué no fuimos consumidos? Porque las misericordias de Dios nunca terminan. Solamente porque Él decidió amarnos, dice Efesios capítulo 1, desde antes de la fundación del mundo. Solamente porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos sus hijos.
Nada más. Nosotros merecemos la ira de Dios, pero no somos consumidos solamente porque Dios decidió amarnos y Él es fiel a su palabra. Realmente a veces examino mi vida y pienso, haciendo lo que soy, haciendo lo que hago y siendo lo que soy, ¿voy a estar cara a cara con el Rey de Gloria? ¿Por qué? Solamente porque sus misericordias nunca terminan. Cuando te sentís condenado, que la ira de Dios va a ser descargada sobre vos, si sos un creyente, viniste a Cristo en arrepentimiento y fe, esa ira ya fue descargada sobre su Hijo. Y un día vas a estar con Él por la eternidad. Si sos un creyente, una persona que ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, solamente porque sus misericordias nunca terminan. Dice Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. No hay posibilidad de que cuando llegue el día final Dios te diga, yo quise ser bueno con vos, pero tus pecados fueron demasiados. No hay posibilidad. Aquellas personas por las cuales Cristo pagó el precio no se van a perder, no hay posibilidad. Aquellos por los cuales Cristo recibió la ira del Padre no se van a perder, no hay posibilidad. No hay posibilidad de que llegues al cielo y Dios te diga, hiciste muchas cosas malas, no entrás. Si vos pusiste tu fe en Cristo, no hay posibilidad, porque Dios cumple su palabra. Déjame decirte, si vos sos un creyente, a veces tal vez te desanimás por tu vida, déjame decirte, la salvación es por gracia, no es por obras. No se trata de las cosas buenas que vos hagas para entrar al cielo. Vas a entrar al cielo, si sos un creyente, solamente porque Cristo vivió la vida perfecta que no podías vivir. Nada más. No es por tus méritos. No es por tus méritos. Por nuestros méritos merecemos lo mismo que el pueblo de Israel. Pero es solamente por su misericordia. Pero también debemos recordar, somos creyentes y estamos jugando con el pecado. Dios al que ama, disciplina. Y si estás acá sin Cristo, por favor, yo no sé cuántas veces has escuchado el Evangelio. Yo no sé si es la primera vez o lo has escuchado domingo tras domingo, montones, yo no lo sé. Pero lo único que te ruego, por favor, si vos no sos un creyente, vení a Cristo en arrepentimiento y fe. Dios te ofrece salvación gratis por medio de la fe. Arrepentite de tu pecado, volvete a Dios de todo corazón. Creen que Cristo murió en lugar del pecador. Volvete a Él y Dios te promete, Dios que cumple su palabra hoy, te promete que vas a tener vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Dios te lo promete, es así. Pero si vos no te volvés a Dios, Dios también promete en su palabra que el día del juicio va a llegar. Por favor, no te vayas de este lugar sin arreglar tus cuentas con Dios. ¿Oramos, pastor? Muy clara la palabra, ¿verdad? Muy clara. Dios es fiel a su palabra. Esta semana casualmente terminé de leer el libro de Jeremías y mientras Mati predicaba, pensaba, a veces la oposición más fuerte, más grande a mensajes como los que escuchamos hoy, se da en el seno de la iglesia evangélica. Jeremías fue llamado por el rey antes de que todo esto sucediera y dijo, ¿tenés palabra de Dios? Antes que Jeremías hable, ya habían hablado otros falsos profetas. Y ya le habían dicho al rey que se quede tranquilo, que nada iba a suceder, que nadie iba a poder destruir la ciudad donde estaba el templo de Jehová. Y Jeremías, contemplando la situación, dijo, sí, tengo palabra de Jehová, esta ciudad va a ser destruida. Y alguien ahí del público, sorprendentemente, le pega un cachetazo, tremendo cachetazo. Y uno dice, ¿quién fue? ¿Quién es este hombre que golpea a Jeremías? ¿Este impío, malvado? Escuche bien esto, ¿eh? Era el sumo sacerdote de la nación, el sacerdote Pasur. Pensaba que hoy sucede lo mismo. Hay un montón de gente predicando por todos lados mensajes
que no provienen de Dios, pintando un Dios a la imagen y semejanza del hombre, pintando un Dios con el cual está todo bien, como decía Mate, un Dios fiel que tolera todo, no le importa nada, que cada uno viva como quiera, total, él ama y es fiel. Hay, pero infinidad de personas predicando este tipo de mensajes. De ahí la necesidad de fundar iglesias bíblicas, hermanos. Es una trágica paradoja espiritual la que vivimos como país, desde el punto de vista espiritual. Hay más iglesias que nunca en Argentina. Más iglesias que nunca en la historia de nuestro país. Y menos Biblia a la vez, quizás, que nunca. Menos predicadores fieles a las Escrituras. Mensajes como los de hoy, imagínense siendo predicados por los canales de aire. Imagínense algo así. ¿Quién va a querer sponsorear algo así? ¿Quién va a aplaudir un mensaje como el que escuchamos hoy? La recompensa para Mati en los cielos, pero acá no. Entonces, pensaba que sería bueno que terminemos orando para que Dios en su misericordia levante más predicadores fieles, más Jeremías que le digan la verdad a la gente, lo que Dios dice en su palabra, y no lo que la gente quiere oír. Que digan las cosas como son, como Dios las dice, y no como nos gustaría que fuesen, con la esperanza de que quizás alguno se arrepienta y venga el Señor y sea su vida totalmente transformada y pueda glorificar a Cristo de esa manera. Oramos, nos ponemos de pie, hermanos. Y si vos estás acá sin Cristo, espero que respondas en obediencia a su llamado y puedas arrepentirte de tu pecado y volverte a Él de todo corazón y comiences a vivir para Él. ¿Oramos? Padre, gracias por tu palabra. Eres asombrosamente fiel a lo que has dicho. No eres como nosotros. Lo que prometes, lo cumples. Tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para engañar. Tú eres Dios, y Dios fiel a tu palabra. Por eso hablamos en tu nombre confiadamente. Tú vas a cumplir tu palabra. Pero te rogamos, Señor, que por favor levantes más personas que puedan decir las cosas como son en tu nombre. Que levantes más atalayas que le avisen a la gente en cuanto al peligro en que se encuentran. Que no está todo bien contigo, Señor. Sin Cristo está todo mal. Levanta más personas como Jeremías, por favor, que tengan valentía en ti para decir la verdad, aunque no sean ni aplaudidos ni reconocidos por eso, sino al contrario, quizás abofeteados, quizás encarcelados, quizás aborrecidos. Ayúdanos a entender que estamos de paso en este mundo, que somos peregrinos, que acá fuimos llamados a tomar tu cruz y seguirte, pero que allá nos espera, Señor, la gloria de tu presencia, el cese de los lamentos y de las lágrimas. Ayúdanos a no invertir este orden. Por favor. Dios, bendice tu palabra predicada hoy en cada corazón. Glorifícate como quieras a través de ella. Salva, por favor, a las personas, mi Señor, que tienen que arrepentirse y venir a Cristo. Y también, Señor, a nosotros, tus hijos, asombrosamente rescatados por gracia, sin merecerlo, sin buscarlo, sin desearlo. Ayúdanos a entender que eres fiel a tu palabra.
Gracias por todo, eres tan bueno con nosotros. En el nombre de Jesús, amén.